El sonido de los huesos de mi madre golpeando el suelo de la gasolinera todavía retumba en mi memoria. Estaba a solo 3 pasos de la puerta del Oquiso cuando esos 2 hombres, vestidos con trajes impecables, la empujaron como si fuera un estorbo en su camino. Vi cómo su bastón resbaló y sus 78 años se desmoronaron en cámara lenta, mientras su cuerpo frágil intentaba encontrar equilibrio donde no había. «Los viejitos deberían quedarse en casa si ya no pueden caminar bien», murmuró el más alto, ajustándose la corbata azul marino sin siquiera mirar atrás. El otro solo soltó una risa, agitando su café con una mano y mostrando orgulloso su Apple Watch reluciente. Me quedé inmóvil, el cuerpo congelado en una quietud brutal, mientras algo dentro de mí se retorcía como un animal herido. Ayudé a mi madre a incorporarse. Sus ojos se encontraron con los míos. No había lágrimas, solo esa dignidad silenciosa que siempre definió a Teresa Delgado, profesora de literatura durante más de 40 años. La misma dignidad con la que me crió sola después de que mi padre muriera, cuando yo tenía apenas 12 años. «Estoy bien, Andrés», susurró con las manos temblorosas, acomodando su abrigo beige. «Hay gente que nunca aprendió la lección más importante de la vida». Reconocí a esos hombres. No personalmente, pero sí el tipo, el corte de cabello perfecto, los relojes carísimos, esa arrogancia que viene con las oficinas del último piso. Después de 30 años evaluando el carácter de ejecutivos, había aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos. «¿Puedes ver el logo en sus gafetes?», pregunté en voz baja, mientras fingía arreglarle la bufanda, y mis ojos memorizaban cada detalle. Corporativo Thornwell. Nombre, puesto, departamento. Todo archivado al instante en mi mente. Los observé subir a un Audi negro mientras ayudaba a mi madre a regresar al coche. Durante 35 años, mis evaluaciones habían definido los ascensos y despidos de cientos de ejecutivos en las principales empresas del país. Mis palabras, siempre medidas y precisas, eran consideradas ley en las juntas donde se tomaban decisiones multimillonarias. Encendí el motor con movimientos deliberadamente lentos, mi enojo controlado como una brasa viva, y saqué el celular del bolsillo. Bastó un mensaje a mi asistente. «Claudia, necesito toda la información posible sobre Roberto Hernández y Miguel Collado del corporativo Thornwell, y revisa mi agenda de hoy». Sabía que en 2 horas estaría en las oficinas de Thornwell para una reunión que la mesa directiva había programado semanas atrás, una evaluación crítica para decidir quién sería promovido. De esas reuniones donde los rostros nerviosos intentan impresionar al legendario Lic Delgado con gráficas y presentaciones, sin imaginar que lo que realmente observo ocurre en lugares como gasolineras y elevadores, donde el verdadero carácter se muestra. Mientras conducía, la voz de mi madre rompió el silencio. «¿En qué piensas, Andrés?». La miré. Esas manos me enseñaron a leer, me sostuvieron cuando fui rechazado de la universidad y aplaudieron en silencio el día que me gradué. «Estoy pensando», respondí con calma, «que hay quienes aún necesitan aprender esa lección tan importante». No dije más. No hacía falta. En 2 horas entraría a ese edificio, y a diferencia de esos ejecutivos, yo nunca necesité alzar la voz para hacerme escuchar. Llevé a mi madre a casa en silencio, el zumbido del motor llenando el espacio donde deberían haber estado las palabras. Ella me miraba de reojo leyendo mi rostro como solía leer a Hemingway con sus alumnas, buscando el significado entre líneas. «¿Estás planeando algo, Andrés?», dijo al fin. No era una pregunta, era una afirmación. El semáforo cambió a rojo y me detuve, observando las gotas de lluvia acumularse en el parabrisas. «Esos hombres trabajan en Thornwell», dije, «la empresa que evalúo hoy». Sus ojos se abrieron apenas. Después de décadas viéndome analizar culturas corporativas, entendió de inmediato lo que eso implicaba. «Andrés, prométeme que no harás nada impulsivo». Un recuerdo me atravesó la mente. Tenía 10 años, con la cara ensangrentada por defender a un compañero del salón. Mi madre no me regañó por pelear, solo me curó las heridas y me dijo algo que jamás olvidé. «El poder no está en quién golpea más fuerte, Andrés. Está en saber cuándo no hace falta golpear». Nada impulsivo, prometí entrando en su cochera, solo esa minucioso. Al ayudarla a entrar, el celular vibró.
Claudia había enviado la información. Roberto Hernández, vicepresidente ejecutivo de operaciones, Miguel Collado, director de marketing, ambos candidatos para una nueva posición de presidencia, ambos programados para presentar su propuesta en exactamente 90 minutos. «Te llamo más tarde», le dije a mi madre besando su frente. «No olvides ponerte hielo en la cadera». «Andrés», me dijo mientras llegaba a la puerta, «recuerda lo que siempre te enseñé sobre justicia y venganza». Asentí sin decir palabra. Esa había sido su lección de vida para mí, una que guió toda mi carrera evaluando líderes. La justicia ilumina, la venganza consume. Ya en el coche llamé a Claudia. «Quiero todo sobre Hernández y Collado, no solo los números. Quiero las quejas que nadie atendió, los subordinados que renunciaron sin explicación, los patrones que nadie ha documentado». «Ya lo tengo», respondió. «Está en tu servidor seguro». Y licenciado Delgado, el presidente del consejo, llamó. «Quieren poner especial atención en tu evaluación de carácter para esta promoción». Me permití una ligera sonrisa. «Dile que hoy seré especialmente minucioso». 30 minutos después, en mi estudio, revisaba los archivos que Claudia reunió. Hernández y Collado eran el prototipo del ejecutivo ambicioso, currículums brillantes que ocultaban señales preocupantes. 3 asistentes administrativas habían renunciado en el área de Hernández en año y medio. Collado se había atribuido campañas ideadas por personal joven que luego fue despedido en medio de reestructuraciones. No eran delitos, solo esas pequeñas transgresiones invisibles que envenenan el ambiente laboral, las que la mayoría de los consultores no detectan, pero que yo había hecho mi especialidad. Me puse mi traje más discreto, gris carbón, perfectamente entallado, pero deliberadamente sobrio. Mi poder nunca estuvo en intimidar, estaba en observar, en el silencio, en lanzar la pregunta inesperada justo cuando creen que están a salvo. En mi escritorio, abrí mi portafolio de cuero, el mismo que he llevado por 20 años, y escribí una sola frase en una hoja en blanco. «El carácter se revela en cómo tratas a quien no puede ofrecerte nada». Me quedé mirando la frase, pensando en mi madre tirada en aquel suelo. Las oficinas centrales del corporativo Thornwell se alzaban con sus 40 pisos de vidrio, un monumento a la ambición. Al entregar mi coche al valet, noté a Roberto Hernández y Miguel Collado entrando con prisa, riéndose, con las mismas tazas de café en la mano. No me vieron. Solo era otro hombre con traje gris, invisible ante sus ojos llenos de importancia. En la recepción, la asistente me reconoció al instante. «Licenciado Delgado, para la mesa directiva es un honor que usted mismo conduzca esta evaluación». Asentí con cortesía. Decidí que esta requería mi atención directa. Mientras subía al elevador, recordé las palabras de mi madre sobre justicia y venganza. La línea que las separa está en la intención. La venganza busca herir. La justicia, restaurar el equilibrio. Las puertas se abrieron en el último piso. A través de las paredes de cristal de la sala de juntas, podía ver a Hernández y Collado acomodando sus materiales de presentación, revisando su reflejo en los ventanales, ensayando esas personalidades calculadas que tanto entrenan. No sabían que mi evaluación ya había comenzado, en una gasolinera, donde creyeron que nadie importante los observaba. Ajusté mi corbata y caminé hacia la puerta de la sala de juntas, con pasos silenciosos sobre la alfombra gruesa. En 2 minutos entraría. Y lo que sucedería no sería venganza, sería algo mucho más poderoso. La sala quedó en silencio al entrar. 6 ejecutivos rodeaban una mesa de caoba reluciente. Sus rostros pasaron de la confianza ensayada a una ansiedad apenas disimulada. Hernández y Collado estaban sentados lado a lado. Se acomodaron las corbatas azul Thornwell al mismo tiempo y sus espaldas se enderezaron. «Licenciado Delgado», dijo el presidente del consejo, Guillermo Porter, levantándose para saludarme. «Es un honor que haya decidido involucrarse personalmente en esta evaluación». Coloqué mi viejo portafolio de cuero sobre la mesa, deliberadamente anacrónico entre sus tablets y laptops. «Siempre me involucro personalmente cuando se trata de evaluar el carácter, señor Porter. Durante 30 años perfeccioné el arte de la entrada silenciosa. No necesitaba imponerme. Absorbía la atención. El poder no venía de lo que decía, sino de lo que proyectaban en mi silencio. Quizá podríamos comenzar con las presentaciones».
sugirió Porter señalando a los presentes. No será necesario, respondí, abriendo el portafolio. Prefiero formarme mis propias impresiones. Sentí a Hernández y a Collado intercambiar miradas. La mayoría de los consultores iniciaban con palabras tranquilizadoras, explicando sus métodos. Yo comenzaba con la observación, la técnica más inquietante de todas. Hemos preparado presentaciones muy completas, dijo Hernández, con esa calidez artificial que los ejecutivos practican frente al espejo. Empezando con nuestra visión estratégica a 5 años. Me interesa más cómo toman decisiones en el día a día. Lo interrumpí en voz baja. Háblenme de una decisión reciente, algo pequeño, algo que no hayan preparado para esta reunión. La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Hernández parpadeó rápidamente. Bueno, apenas implementamos un nuevo protocolo de eficiencia en operaciones que... No profesional, aclaré, sin perder la suavidad en el tono. Personal. A veces las acciones más pequeñas revelan más sobre la capacidad de liderazgo. Collado intervino, creyendo que había encontrado una oportunidad. Justo esta mañana decidí invitarle el café a mi equipo. Un gesto sencillo, pero que ayuda a fortalecer el ánimo. Interesante, respondí, anotando brevemente. ¿Usted estuvo en la gasolinera de Avenida Reforma alrededor de las 9:15? El color abandonó el rostro de Collado, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La pluma de Hernández cayó sobre la mesa. Sí, pasamos por un café ahí, logró decir Collado. Levanté la mirada, mi expresión neutral. ¿Vieron a una señora mayor con bastón entrando al Oquisixo? El silencio se hizo más denso, como una presencia física. El resto de los ejecutivos lucía confundido, pero Hernández y Collado apenas respiraban. Yo no... empezó Hernández. Se calló, continué manteniendo el tono casual. Después de ser empujada, los 2 hombres responsables no se detuvieron a ayudarla. Pasé la página de mi portafolio, que solo tenía hojas en blanco, una técnica que perfeccioné para obligar a los demás a llenar el silencio con lo que intentan esconder. Licenciado Delgado, dijo Hernández con prisa, si ocurrió algo le aseguro que no nos dimos cuenta. Descubrí, lo interrumpí con calma, que la forma en que una persona trata a quien considera insignificante es el mejor predictor de cómo tratará a sus empleados cuando nadie lo está viendo, más revelador que cualquier presentación o entrevista. Mi celular vibró. Miré discretamente. Un mensaje de Claudia. Llamaron del hospital. La radiografía de cadera de tu mamá muestra una fisura. Una ira helada y clara me recorrió el cuerpo. Por fuera seguí impasible. Pensé en cuando mi madre me enseñaba ajedrez de niño. La mejor jugada es la que tu oponente no reconoce como jugada. Continuemos, dije sereno. Señor Collado, mencionó fomentar el ánimo del equipo. ¿Cómo mide la efectividad de su liderazgo más allá de métricas de productividad? Durante la siguiente hora, los conduje a través de un laberinto de preguntas que parecían inconexas, pero seguían un patrón que solo yo veía. Preguntas sobre mentoría, manejo del conflicto, cómo enfrentan el fracaso. Con cada respuesta, Hernández y Collado se mostraban más incómodos, comprendiendo que mi evaluación había comenzado mucho antes de que cruzaran esa puerta. Sus mejoras operativas muestran cifras impresionantes, comenté revisando los informes. Sin embargo, el área de soporte ha tenido un aumento del 40% en rotación de personal, señor Hernández. Las medidas de recorte de gastos implicaron decisiones difíciles, respondió, recuperando algo de compostura. ¿Y las 3 asistentes que renunciaron en los últimos 18 meses? Su sonrisa titubeó. Asuntos de personal son complejos. Asentí con lentitud. Bastante, como ayudar a alguien que ha caído. Cerré el portafolio y me puse de pie, 1 hora antes de lo previsto. Creo que tengo lo que necesitaba por hoy. Pero aún no presentamos nuestra propuesta para la presidencia, protestó Collado, con la voz teñida de urgencia. Me detuve en la puerta. A veces, señor Collado, las cualidades más importantes no tienen nada que ver con la visión, tienen que ver con lo que uno ve y lo que elige no ver. Entregaré mi evaluación completa mañana. Mientras caminaba por el pasillo, Porter se apresuró tras de mí. Andrés, ¿qué está pasando? Ellos son nuestros principales candidatos. Me detuve y lo miré de frente. Guillermo, su empresa gastó millones el año pasado en una campaña de rebranding bajo el lema
La persona es primero. Dime algo, ¿eso es solo mercadotecnia o realmente lo creen? Parecía genuinamente confundido. Por supuesto que lo creemos. Entonces quizá debería saber lo que ocurrió esta mañana antes de decidir quién representará ese principio frente a sus empleados y al mundo. Le entregué una tarjeta. Aquí está la dirección de una gasolinera con cámaras de seguridad. Le sugiero que revise el video de hoy a las 9:15 a.m. antes de nuestra reunión de mañana. Mientras las puertas del elevador se cerraban, le envié un mensaje a Claudia. Voy rumbo al hospital, y para mañana prepara el informe completo de evaluación ética sobre Hernández y Collado. Incluye el incidente de esta mañana. El elevador descendía, y con él el peso del autocontrol que había sostenido todo el día. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. La justicia ilumina, la venganza consume. Lo que esperaba a Hernández y Collado no era la satisfacción mezquina de una revancha. Era algo mucho más duradero, la luz inevitable de la rendición de cuentas. El pasillo del hospital se extendía frente a mí, aséptico y despiadado bajo las luces fluorescentes. Encontré a mi madre en un cubículo con cortinas en urgencias, su cuerpo pequeño empequeñecido aún más por la camilla. Sus ojos se iluminaron al verme, pero de inmediato se entrecerraron con preocupación. «Se supone que estás en tu reunión», dijo extendiendo la mano hacia mí. «La reunión terminó antes», respondí, tomando sus dedos frágiles entre los míos. Se sentían más fríos de lo normal. «El doctor dice que tienes una fisura en la cadera», suspiró, bajando la vista hacia su costado. «Quieren dejarme en observación esta noche. Por precaución», dicen. A mi edad, todo se vuelve una precaución. Acercando una silla, me quedé mirando las líneas de su rostro, cada una ganada con décadas de fuerza silenciosa. «¿Por qué no me dijiste que te dolía desde el principio?» «Porque vi tus ojos, Andrés», susurró. «Yo sé lo que pasa cuando la justicia se vuelve algo personal para ti». Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Durante 35 años de consultoría corporativa, había mantenido una objetividad casi sagrada. Mis evaluaciones eran temidas no por ser duras, sino por ser justas, pero ella tenía razón. Esto era distinto. Esto era mi madre en el suelo, mientras hombres con trajes finos se reían. «No hice nada impulsivo», le aseguré. Una leve sonrisa cruzó su rostro. «Pero hiciste algo». Antes de que pudiera responder, mi celular vibró. Era un mensaje de Guillermo Porter. «Vi la grabación de seguridad. Necesito hablar contigo de inmediato». «Descansa», le dije a mi madre, besando su frente. «Regreso pronto». En la cafetería del hospital llamé a Porter. «Andrés». Su voz era grave. «La grabación es clara. Hernández y Collado empujaron a tu madre y se fueron riéndose. ¿Por qué no me dijiste que era tu mamá? ¿Habría importado quién era?», pregunté en voz baja. «¿Cambiaría lo que hicieron?». Su silencio fue la respuesta que ya esperaba. «Tendré que hablarlo con el consejo», dijo por fin. «Esto lo complica todo». «¿En serio lo complica?», presioné. «O más bien lo aclara». Colgué y me quedé solo con mi café, que ya se enfriaba recordando una lección que mi madre me dio cuando tenía 15 años. Había descubierto que mi profesor de historia calificaba injustamente a los alumnos que no le agradaban. En lugar de enfrentarlo directamente, mi madre me animó a documentar el patrón y presentarlo al director, no como una acusación, sino como una preocupación por la integridad educativa. Al siguiente semestre, el maestro fue removido. «La jugada más fuerte», me dijo entonces, «no es exponer a alguien, es ponerlo en una situación donde tenga que enfrentarse a sí mismo». Mi celular volvió a vibrar. Claudia había enviado el informe ético, exhaustivo, meticuloso y condenatorio. Hernández y Collado tenían antecedentes similares: ignorar quejas de empleados de menor rango, atribuirse el trabajo de otros, crear ambientes hostiles para quienes consideraban prescindibles. Mientras conducía de regreso a las oficinas de Thornwell para la reunión de emergencia convocada por Porter, pensé en el poder, cómo revela el carácter en lugar de construirlo. Hernández y Collado habían mostrado quiénes eran realmente cuando creyeron que nadie importante los veía. La sala de juntas estaba cargada cuando llegué. Hernández y Collado estaban rígidos al fondo, los rostros pálidos. Todos los presentes ya habían visto el video de seguridad. «Licenciado Delgado», comenzó Porter con formalidad,
A la luz de lo sucedido hoy, la mesa directiva solicita su evaluación final antes de tomar una decisión sobre la presidencia. Coloqué mi portafolio sobre la mesa y miré directamente a Hernández y Collado. Caballeros, dije con serenidad, ¿quieren contarle al consejo lo que ocurrió esta mañana en la gasolinera? Collado bajó la vista. Hernández carraspeó. Fue un incidente desafortunado. Teníamos prisa y no medimos el impacto de nuestras acciones. ¿Impacto? Repetí. Interesante elección de palabras. Ese impacto le fracturó la cadera a mi madre. El comentario provocó una reacción visible en la sala. Hernández empalideció aún más. ¿Su madre? Susurró. Sí, respondí con calma, aunque eso no debería importar. Lo que debería importar es que era un ser humano que merecía un mínimo de respeto. Abrí el portafolio y saqué el informe de Claudia. Esta evaluación detalla un patrón de conducta coherente con lo ocurrido esta mañana. Subordinados ignorados, aportaciones minimizadas, preocupaciones desestimadas, todo por parte de personas consideradas irrelevantes para su ascenso. Deslicé el informe hacia Porter y me levanté para irme. Licenciado Delgado, dijo Collado con desesperación, todos cometemos errores. Un solo incidente no debería definir toda una carrera. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos. Tiene razón, señor Collado, un incidente no define una carrera. Señalé el informe. Los patrones sí. Al salir, Porter me siguió por el pasillo. La mesa tomará en cuenta tu recomendación, Andrés. Pero debo preguntarte, ¿qué quieres que ocurra? Pensé en mi madre en la camilla del hospital, en toda una vida enseñándome que la justicia no es castigo, sino restauración. No quiero que sus carreras terminen, Guillermo, respondí al fin. Quiero que entiendan las consecuencias de cómo tratan a los demás. Podrían empezar participando en el programa comunitario de la empresa, el que atiende a adultos mayores, durante 6 meses, no como una foto institucional, sino como servicio real. Porter me miró sorprendido. ¿Eso es todo? Después de lo que hicieron. La justicia no se trata de destruir a las personas, Guillermo. Se trata de transformarlas. Miré mi reloj. Y ahora, si me disculpas, tengo que volver al hospital. Mientras las puertas del elevador se cerraban, mi celular vibró con un mensaje de la secretaria del consejo. Votación de emergencia concluida. Hernández y Collado fuera de la candidatura. Programa de servicio comunitario aprobado con su participación obligatoria. El consejo entero envía disculpas a su madre. Cerré los ojos por un momento. No sentí triunfo, solo una resolución tranquila. La confrontación no era por venganza ni por satisfacción personal. Era por coherencia, por ayudar a una empresa a practicar los valores que dice defender. Mientras manejaba de regreso al hospital, pensaba en lo que le diría a mi madre. No sobre la política corporativa, ni sobre la tensión en la sala de juntas, sino sobre cómo 2 hombres podrían aprender de sus errores. Como a veces, la lección más poderosa no llega a través del castigo, sino de un cambio de perspectiva. Y quizá lo más importante, cómo sus enseñanzas sobre justicia no solo habían moldeado mi carrera, sino también al hombre en que me convertí. La noche ya se había asentado por completo cuando regresé a la habitación de mi madre. Los pasillos estaban más tranquilos ahora, con enfermeras moviéndose con precisión entre habitaciones donde la curación y el dolor convivían. Mamá seguía despierta, sus lentes de lectura en la punta de la nariz, y entre sus manos un ejemplar gastado de las uvas de la ira de Steinbeck, el mismo con el que enseñó durante años la dignidad en tiempos difíciles. Pensé que ya estarías dormida, dije, sentándome junto a su cama. Marcó cuidadosamente la página con un separador deshilachado que yo mismo le hice en la primaria. Quería esperarte. Tu cara me dice que tuviste una noche larga. Sonreí tomando su mano. La mesa directiva tomó su decisión. Hernández y Collado no recibirán el ascenso. Me observó con atención. ¿Y cómo te sientes con eso? Era la misma pregunta que me había hecho toda la vida, cada vez que enfrentaba dilemas morales. Nunca sobre lo que había pasado, sino sobre cómo lo llevaba por dentro. Siento que... Busqué la palabra correcta. Está resuelto. ¿No te sientes reivindicado? ¿Ni un poco triunfante? Insistió con suavidad. Negué con la cabeza. No son monstruos, mamá. Solo hombres que olvidaron que cada interacción importa, incluso con personas que creen que no influirán en sus vidas. Sus ojos se suavizaron. Eso es lo que siempre me gustó de tu trabajo, Andrés.
Nunca confundiste responsabilidad con crueldad. Entonces le conté sobre el programa de servicio comunitario, cómo Hernández y Collado pasarían 6 meses trabajando con adultos mayores, no como castigo, sino como una forma de reencauzamiento. Cómo a veces la consecuencia más poderosa no es perder algo, sino ganar perspectiva. ¿Van a ayudar a personas como yo?, preguntó, con una sonrisa leve en los labios. A personas exactamente como tú, confirmé. Aunque dudo que alguna tenga tu habilidad para convertir situaciones incómodas en lecciones de vida. Se rió suavemente, pero enseguida hizo una mueca al mover la cadera. He tenido 78 años para practicar. Una enfermera entró a revisar sus signos vitales y nos informó que le darían de alta al día siguiente, con terapia física ambulatoria 2 veces por semana durante 6 semanas. Cuando volvimos a estar solos, el rostro de mi madre se tornó serio. Andrés, ¿te acuerdas lo que dijiste cuando decidiste dejar tu puesto ejecutivo para convertirte en consultor? Cuando todos pensaban que estabas loco por renunciar a esa oficina de esquina. Asentí. Había sido hace 20 años, después de ver cómo un director general a quien admiraba destruía la cultura de una empresa por perseguir ganancias a corto plazo. Dije que quería ayudar a construir ambientes corporativos donde las personas fueran valoradas, no solo administradas. Y lo has hecho, dijo con firmeza, una evaluación a la vez. La noche se hizo más profunda a nuestro alrededor mientras permanecíamos en silencio. Pensé en los momentos que nos definen, no los grandes gestos ni los triunfos públicos, sino las decisiones silenciosas sobre quién elegimos ser cuando somos puestos a prueba. Tengo algo que contarte, dije finalmente. Porter me llamó mientras regresaba. Hernández pidió tus datos. Levantó las cejas. ¿Así? Quiere disculparse personalmente y... dudé. Preguntó si podía visitarte. Dijo que entendería si te negabas. Guardó silencio por un momento, alisando la sábana con los dedos. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo preguntaría. Que era tu decisión, no la mía. Asintió despacio. Dile que sí, no por él, sino porque perdonar no es solo algo que se otorga a otros, es algo que uno se da a sí mismo. Sonreí, reconociendo otra de sus lecciones de vida, esas que siempre había vivido, no solo enseñado. Se lo diré. Cuando finalizaron las horas de visita y me preparaba para irme, me tomó de la mano. Andrés, lo que hiciste hoy no fue por venganza ni siquiera por justicia. Fue por restauración, por corregir algo no solo por mí, sino por todos los que esos hombres lleguen a tocar. Me incliné para besar su frente. Tuve una buena maestra. 3 semanas después, estaba en mi estudio revisando un nuevo conjunto de evaluaciones corporativas cuando Claudia me llamó para informarme que Hernández había solicitado una reunión. Cuando llegó, la arrogancia que vi en la gasolinera había desaparecido, reemplazada por algo poco común en el mundo corporativo. Reflexión genuina. Licenciado Delgado, comenzó. He estado trabajando en el centro comunitario por casi un mes. Asentí sin decir nada dándole espacio para continuar. Hay una señora ahí, la señora Abernathy, 82 años, fue directora de secundaria. Me recuerda a su mamá, misma dignidad, misma mente aguda. Hizo una pausa, buscando las palabras. Ayer me mostró fotos de sus alumnos de hace 40 años. Recordaba cada nombre, lo que habían superado, dónde terminaron. Suena como mi madre, dije en voz baja. Y me di cuenta de algo, continuó Hernández. Todos esos informes de eficiencia de los que siempre estuve tan orgulloso, nunca medían lo que realmente importa. He estado contando las cosas equivocadas toda mi carrera. Lo observé con atención, buscando señales de que era solo una actuación. No encontré ninguna. ¿Y qué piensa hacer con esta realización, señor Hernández? Se enderezó un poco. Estoy creando un programa de mentoría para nuestro personal directivo, emparejando ejecutivos con adultos mayores de la comunidad para entrenarlos en perspectiva. La mesa directiva aprobó un programa piloto. Esperaba que, dudó, que usted considerara ser consultor en su implementación. Sonreí. Creo que me gustaría. Y conozco a alguien que sería una excelente asesora también, una vez que termine su terapia. Cuando Hernández se fue, pensé en todo lo que mi madre me enseñó a lo largo de mi vida, que el verdadero poder no está en cómo tratamos a quienes pueden elevarnos,
sino en cómo tratamos a quienes creemos que no pueden ofrecernos nada, que el carácter no se construye en los grandes momentos, sino que se revela en los pequeños, que a veces la habilidad de liderazgo más importante no es hablar, sino saber escuchar. 2 meses después estaba en el centro comunitario observando a mi madre, todavía con bastón, pero con la fuerza regresando, dirigir una mesa de discusión con 6 ejecutivos de Thornwell, incluidos Hernández y Collado. Su voz era suave, pero cargada de experiencia, mientras explicaba cómo la dignidad trasciende edad, posición y circunstancia. Permanecí en el fondo, observando como siempre, pero con una satisfacción distinta a la que había conocido en mi carrera. Esto no se trataba de evaluaciones, ni de informes, ni siquiera de ética corporativa. Se trataba de las ondas que dejamos con cada interacción, de cómo un momento de crueldad en una gasolinera podía transformarse en meses de reflexión y, tal vez, en una vida entera de cambio. Si esta historia resonó contigo, estaré profundamente agradecido si le das me gusta al video, te suscribes al canal y activas las notificaciones. A veces, los cambios más profundos comienzan con las acciones más pequeñas, como tomarte un momento para apoyar el contenido que realmente te importa.